¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero la abundancia simplemente no llega? Como si hubiera algo invisible bloqueando tu prosperidad, aunque oras, trabajas y luchas cada día. Déjame decirte algo que pocos quieren que sepas. Hay una llave escondida en la palabra que activa bendiciones que superan todo entendimiento. No es magia. Es una conexión espiritual que transforma tu realidad desde adentro. Este mensaje no es casualidad. Es la respuesta que tu alma ha estado esperando. Porque Dios no te creó para la escasez, sino para la plenitud. Y hoy esa plenitud comienza a manifestarse en tu vida. Quiero que me escuches con el corazón, no con la mente. Porque la mente te van a decir que esto no es para ti, que ya lo intentaste todo, que hay personas que nacen con suerte y otras que no. Pero tu corazón sabe que algo dentro de ti no está dormido, sino esperando el momento de romper el ciclo, de dejar atrás la repetición, de salir, por fin, de esa temporada larga, densa, de escasez. Y hoy, quiero revelarte algo que puede parecer simple, pero no lo es, porque lo que voy a compartir contigo no es una idea bonita, es una llave, una que ha estado frente a ti todo este tiempo, pero quizá nadie te enseñó cómo usarla. Y esa llave está en un salmo que no solo consuela, activa. Y cuando lo usas con entendimiento, algo invisible empieza a moverse. Pero antes de darte esa llave, tengo que mostrarte algo que pocos están dispuestos a ver. Algo que está más cerca de ti de lo que imaginas. Tu escasez. No es natural. No es tu esencia. No es parte de tu diseño. Es una programación. Una enseñanza. Una herencia emocional y espiritual que aceptaste como verdad, pero que hoy puedes desaprender. Porque aunque hayas nacido en un entorno de carencia, no estás obligado a morir en él. Recuerdo el día en que me di cuenta de esto. Fue como quitarme una venda de los ojos. Pasé años creyendo que era humilde aceptar poco, que no debía aspirar a más, que Dios quería que fuera sencillo, pero confundí la sencillez con la resignación. Conformarme con lo justo, con lo mínimo, con sobrevivir. Pero un día, algo dentro de mí gritó: esto no puede ser todo. No puede ser que Dios, siendo tan grande, me haya diseñado para vivir en constante ansiedad por el dinero, para ver cómo el mes termina y los recursos no alcanzan. Y ahí fue cuando empezó mi búsqueda. No de dinero, no de éxito, de propósito. Y en esa búsqueda me encontré con esta verdad. La escasez no es un castigo, es una distorsión. Y lo mejor de todo, se puede sanar. Quiero que pienses en tu historia, en tu infancia, en las frases que escuchabas en casa. Tal vez oías: el dinero no crece en los árboles, no se puede tenerlo todo, mejor no sueñes tanto. Y sin querer, esas frases se volvieron raíces, se alojaron en lo profundo de tu ser. Y aunque tú creciste, esas raíces también. Y hoy son las que te impiden avanzar. Porque no importa cuánto te esfuerces, cuánto trabajes, cuánto sueñes, si tus raíces internas están contaminadas con escasez, el fruto siempre será limitado. Y aquí es donde entra lo poderoso. Porque el salmo que voy a revelarte en su momento no es solo para leerse, es para reprogramarte, para arrancar de raíz la mentira, para enseñarte a hablarle a tu alma, como David lo hacía. ¿Te has dado cuenta? Él no le hablaba al mundo, le hablaba a su alma. Le decía: alma mía, espera en Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Es como si supiera que, a veces, su alma quería rendirse. Quería creer que no había más, que la lucha era normal. Pero Él no lo permitía. La corregía, la levantaba, la alineaba. Y eso es lo que tú vas a hacer. Vas a dejar de aceptar la escasez como tu estado natural
y vas a comenzar a hablarle a tu alma con la autoridad que Dios ya te dio. Porque dentro de ti no vive un mendigo espiritual, vive un heredero. Alguien que ha sido llamado a administrar abundancia, pero no cualquier abundancia. Una que viene con propósito. Una que transforma vidas, no solo cuentas bancarias. Imagínate por un momento caminando en un desierto. El sol arde, tus pies duelen, no ves salida. Así es como muchas personas viven su relación con el dinero, como si caminaran por un desierto interminable. Pero aquí viene la imagen más poderosa. En ese mismo desierto, Dios puede hacer brotar agua. No necesitas salir del desierto. Solo necesitas activar la fuente. Y el salmo del que hablaremos es precisamente eso, una fuente en medio de la sequía. Yo lo viví. Pasé por temporadas donde no podía dormir por las deudas, donde tenía que decidir entre pagar una factura o comprar comida. Y lo peor no era la falta, era la sensación de fracaso, de haber fallado como proveedor, como líder, como creyente. Pero aprendí que la pobreza más peligrosa no es la del bolsillo, es la del alma, la que te hace sentir que no eres digno, que Dios bendice a otros, pero contigo hizo una excepción. Y eso es una mentira, una que hay que confrontar con verdad. Dios no glorifica la escasez. Él no es un Dios que te enseña a través del dolor financiero. Él te enseña a confiar, a obedecer, a sembrar. Pero nunca te diseñó para vivir limitado. De hecho, cuando miras la Escritura con ojos nuevos, te das cuenta de algo revelador. Cada vez que Dios se manifestaba en la vida de alguien, traía provisión, multiplicaba lo que había, llenaba vasijas vacías, proveía maná, multiplicaba panes. Porque donde Él está, la escasez desaparece. La presencia de Dios es abundancia. Pero no quiero que te enfoques solo en el resultado externo. Quiero que entiendas que el verdadero milagro es interno. Es cuando te atreves a creer diferente. Cuando escuchas una frase que dice, nunca vas a tener lo suficiente. Y tú respondes, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria. Esa respuesta no es solo fe, es programación espiritual. Estás sembrando nuevas palabras en el terreno de tu alma. Estás activando una nueva cosecha. Y esa es la palabra clave hoy. Activación. Porque muchos oran por dinero, pero no por sabiduría. Piden prosperidad, pero siguen declarando ruina. Quieren cosechar lo que nunca sembraron. Y no hablo solo de dinero. Hablo de pensamientos, de palabras, de actitudes. ¿Cómo esperas recibir abundancia si cada mañana tu primer pensamiento es, otra vez lo mismo? ¿Cómo quieres activar bendición si tu boca solo repite lo que el miedo dice? Este salmo no funcionará como varita mágica, funcionará como detonador, pero tú tienes que encenderlo. Y aquí es donde entra algo que marcó mi vida para siempre. En un momento de desesperación, abrí la Biblia no buscando consuelo, sino dirección. Quería una fórmula, algo que me diera estructura, y llegué a este salmo. No lo leí, lo respiré, lo declaré, lo escribí en mi espejo, lo repetí en voz alta mientras caminaba por la casa, y algo empezó a cambiar. No afuera, dentro de mí. Empecé a pensar diferente, a hablar diferente, a caminar con otra postura. No porque el dinero había llegado aún, sino porque mi mentalidad dejó de ser esclava. Dios me mostró que todo lo que me faltaba afuera ya existía dentro de mí. Solo necesitaba alinearlo con su palabra. Y eso es lo que este salmo hace. No solo te consuela, te confronta, te despierta, te obliga a dejar de hablar como víctima y empezar a hablar como heredero. No alguien que espera limosnas del cielo, sino alguien que administra recursos para extender el reino. Imagina que estás frente a una tierra fértil, pero seca. No hay árboles, no hay sombra, solo tierra. Así es tu mente si no activas esta palabra. Llena de potencial, pero sin fruto. Pero basta una semilla.
Basta una gota y todo empieza a brotar. Ese salmo es esa semilla. No lo repitas como rito, decláralo como decreto. No es una oración cualquiera, es una declaración espiritual que le dice al cielo: estoy listo para administrar la abundancia con propósito. Estoy preparado para salir del desierto. Estoy alineando mi interior con el diseño de Dios. Y sí, muchos no quieren que lo descubras, porque una mente libre ya no es manipulable. Porque cuando entiendes que Dios es tu fuente, dejas de depender del sistema. Cuando activas esta palabra, ya no te limitan los sueldos, los mercados o las estadísticas. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías escasez. Porque la verdadera riqueza comienza con una nueva perspectiva. Hoy quiero que hagas algo, no como ritual, sino como acto de fe. Piensa en todas las frases que te han atado. Escríbelas, léelas, y luego rompe ese papel. Declara que ya no te pertenecen, que hoy tomas una nueva identidad, la de alguien que ha sido llamado a prosperar, no por avaricia, sino por misión. Porque hay cosas que Dios quiere hacer a través de ti, pero requieren recursos. Y Él no pone visión donde no habrá provisión. Estás más cerca de ese cambio de lo que imaginas, no porque yo lo diga, sino porque Dios ya lo estableció. Y si estás viendo este mensaje, no es casualidad. Es respuesta. Es tiempo. Es activación. Quiero que pienses en esto. ¿Qué imagen se te viene a la mente cuando escuchas la palabra riqueza? Tal vez visualizas casas lujosas, autos caros, viajes exóticos. Y eso no está mal, porque el mundo ha moldeado esa idea por años. Pero hoy, quiero llevarte a ver la riqueza desde otro ángulo, desde una perspectiva que te va a sacudir por dentro. Porque lo que te voy a decir rompe con muchos conceptos que te han hecho creer que aspirar a la abundancia es codicia, cuando en realidad es obediencia. Sí, lo leíste bien. Caminar en prosperidad es obedecer el diseño original que Dios estableció para tu vida. Ahora escucha esto con atención. Dios no te diseñó para la carencia, ni para sobrevivir con lo justo. Él te pensó para administrar, para multiplicar, para influir, para ser fuente. Pero esa verdad ha sido tan distorsionada que muchos creyentes caminan por la vida con culpa, como si buscar vivir bien fuera un pecado. Y no lo es. El verdadero pecado es conformarte con menos de lo que Dios preparó para ti. Cuando mi mentalidad cambió, entendí algo que me dolió, pero también me liberó. Había estado llamando humildad a lo que en realidad era miedo. Miedo a crecer, miedo a destacar, miedo a prosperar. Porque una parte de mí creía que si tenía más, me alejaría de Dios. Pero lo que descubrí es que, cuando tu corazón está alineado, cuanto más recibes, más lo glorificas. Porque entiendes que todo lo que llega a tus manos no es para presumirlo, sino para extenderlo. Y ahí comienza una nueva dimensión. Ya no trabajas para sobrevivir, trabajas para impactar. Mira a tu alrededor. Observa cómo la falta de recursos detiene sueños, interrumpe llamados, apaga pasiones. No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de destino. Porque cuando no hay provisión, muchas veces no hay movimiento. Pero cuando hay abundancia, las ideas vuelan, los caminos se abren, los proyectos nacen. Y eso no es casualidad. Es diseño. Dios sabía que tu propósito necesitaría recursos. Por eso también te dio acceso a la provisión. Solo necesitas alinearte. Quiero que te imagines esto: un río caudaloso, ancho, poderoso, que fluye sin cesar. Esa es la imagen de la prosperidad divina. No es un charco estancado, no es una gota que cae con miedo. Es un fluir constante, abundante, generoso. Porque así es Dios. Y si fuiste creado a su imagen, ¿por qué vivirías lo contrario? Lo que pasa es que nos enseñaron a desconfiar de la abundancia, a pensar que el dinero corrompe, que tener demasiado es peligroso,
que los ricos son fríos, egoístas, lejanos. Pero lo que nadie te dijo es que no es la riqueza la que corrompe. Es el corazón sin propósito. Cuando una persona no tiene identidad ni visión, cualquier cosa que reciba la usará mal. Pero cuando sabes quién eres y para qué estás en esta tierra, cada centavo que recibes se convierte en herramienta para el reino. Por eso es urgente que cambies la forma en que ves la riqueza, no como algo que debes perseguir por ambición, sino como algo que Dios quiere confiarte porque sabe que harás lo correcto con ello. Él no bendice el ego, bendice el propósito. Y cuando tu corazón está limpio, cuando lo que quieres no es acumular, sino expandir, entonces el cielo se abre. Y créeme, se abre de maneras que no puedes ni imaginar. He aprendido que la riqueza es un fruto, no una meta. Nada. No se busca por sí sola. Se cultiva como resultado de obedecer, de caminar en principios, de sembrar con intención. Es como una cosecha, nadie se obsesiona con el fruto. Se enfoca en la tierra, en el agua, en el proceso. Y cuando haces eso, el fruto viene solo. Ahora piensa en esto. ¿Por qué crees que hay personas que, sin buscarlo, atraen oportunidades, puertas abiertas, provisión inesperada? Porque su enfoque no está en la riqueza, sino en el propósito. Y cuando el propósito es claro, la provisión es inevitable. Dios no financia caprichos, pero siempre respalda su visión. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿cómo obtengo riqueza?, sino ¿estoy viviendo de acuerdo con el diseño de Dios para mi vida? Porque cuando haces eso, cuando caminas en obediencia, la abundancia no tiene que ser perseguida, te sigue. Como dice el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso incluye la provisión. Imagina despertar cada día sin ansiedad por el dinero, sin calcular cada gasto, sin miedo a fin de mes, sino con la certeza de que lo que necesitas ya está previsto. Que si hoy se cierra una puerta, otra se abre. Que si algo se termina, algo mejor viene. Esa es la mentalidad de un hijo. Porque los hijos no mendigan, los hijos heredan. Y aquí está la clave. Tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a heredar. Pero para heredar, necesitas madurar. Dios no entrega su riqueza a quien no ha demostrado carácter. Y esa es la verdadera preparación. Más que trabajar por dinero, trabaja por visión, por madurez, por integridad. Porque cuando eso está firme, el dinero llega. Y no solo llega, se queda, se multiplica, se convierte en bendición, no en carga. Recuerdo una etapa en mi vida donde cada bendición financiera se me escapaba de las manos. Entraba dinero, pero también salía, y no entendía por qué, hasta que me enfrenté con una verdad incómoda. No estaba preparado para administrar la abundancia. Tenía la visión, pero no tenía estructura. Tenía pasión, pero no tenía orden. Y ahí entendí que Dios no retiene por castigo, retiene por protección. Porque si te da algo que no sabes manejar, puede destruirte. Y eso me cambió por dentro. Dejé de orar por más y empecé a orar por sabiduría. Dejé de perseguir cifras y empecé a construir estructura. Dejé de envidiar a los que prosperaban y empecé a aprender de ellos. Porque entendí que la riqueza no es una lotería, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza en lo invisible, en cómo piensas, en cómo hablas, en cómo actúas cuando nadie te ve. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué estás haciendo con lo poco que tienes ahora? Porque eso determina si estás listo para recibir más. Si con lo poco te quejas, te desesperas, te comparas, ¿qué harías con lo mucho? Pero si con lo poco agradeces, multiplicas, siembras. Estás enviando un mensaje al cielo. Estoy listo para más. La abundancia divina no llega por accidente, llega por alineación. Por eso, este salmo que estás a punto de conocer no solo tiene poder por las palabras que contiene,
sino por lo que despierta en ti. Porque no es un hechizo, es una activación, un recordatorio, un decreto que alinea tu espíritu con el diseño del cielo, que te recuerda que no estás en esta tierra para ver pasar la vida, sino para marcarla. Ahora quiero que te visualices como un canal, no como un contenedor, porque el contenedor guarda, pero el canal fluye. Y la prosperidad no fue hecha para guardarse, fue hecha para circular, para tocar vidas, para financiar propósitos, para levantar a otros. Si quieres ser un canal, prepárate, porque Dios solo llena lo que fluye. Y si tú fluyes con generosidad, con orden, con intención, Él no dejará de llenarte. Y aquí está el mayor secreto. La verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en tu mente, en tu boca, en tu corazón. Porque si ahí no hay abundancia, tampoco la habrá afuera. Pero si comienzas a pensar como hijo, a hablar como heredero, a caminar como administrador, lo que viene será inevitable. Así que hoy te invito a tomar una decisión, no la de perseguir riquezas, sino la de alinearte con tu diseño, de honrar a Dios con tus pensamientos, con tus decisiones, con tus palabras, de convertirte en alguien digno de confianza, alguien a quien Dios pueda decir, a ti te puedo dar más, porque sé que harás lo correcto. Y mientras haces eso, mientras te preparas, mientras reordenas tu interior, el salmo que activaremos comenzará a trabajar en ti. No de forma mágica, sino espiritual. Comenzará a remover capas de escasez, de culpa, de mentalidad limitada, y empezará a posicionarte en lugares donde antes ni siquiera te sentías digno de estar. Porque así es como trabaja Dios, primero en lo invisible y luego en lo visible. Entonces, abre tu corazón. Porque este camino de prosperidad no se trata de avaricia, se trata de propósito. No se trata de tener más, se trata de ser más. No se trata de parecer exitoso. Se trata de vivir desde el diseño original que Dios escribió para ti. Y créeme, ese diseño está lleno de provisión. Quiero que prestes atención a esto como si fuera la primera vez que lo escuchas. Porque aunque probablemente ya has leído muchos salmos en tu vida, hay uno en particular que no solo fue escrito para consolarte en medio del dolor, fue escrito para activarte. Y cuando digo activarte, no hablo de emociones pasajeras o motivación momentánea. Hablo de un poder espiritual real, capaz de mover cosas en tu vida que llevan años estancadas. Lo que estás a punto de descubrir no es poesía bíblica, es una herramienta celestial. Y la razón por la que tan pocos lo entienden es porque han olvidado cómo se maneja lo sagrado. Hay salmos que nos levantan el ánimo, que nos reconfortan cuando todo parece oscuro. Pero este salmo va más allá. Este tiene el poder de desbloquear lo que parecía cerrado, de remover capas de escasez que han vivido tanto tiempo en tu mente que ya ni las cuestionas. Este salmo no se repite como un rezo, se declara como una orden espiritual. Es una declaración que no solo sale de tu boca, sino que entra al mundo espiritual como una llave, una instrucción, un permiso. Y esto es lo que pocos entienden. No es lo mismo leer la palabra que activarla. No es lo mismo repetirla que revelarla. Porque cuando solo la lees, obtienes conocimiento. Pero cuando la revelas y la pronuncias con autoridad, desatas el diseño original que esa palabra lleva consigo. Es como encender un motor que estaba listo para arrancar, pero nadie le había dado la orden. Recuerdo un momento específico en el que me encontraba frente a una situación imposible. Todo estaba bloqueado. Las puertas que con tanto esfuerzo había intentado abrir se mantenían cerradas. Y no entendía por qué. Había orado, había trabajado, había declarado. Pero algo faltaba. Fue ahí donde comprendí que estaba tratando de activar un diseño divino con una actitud natural. Quería que la palabra se manifestara sin haberme alineado a su nivel de autoridad. Y entonces hice algo diferente. Tomé ese salmo. Lo leí en voz alta, pero no como quien espera que funcione. Lo declaré como quien sabe que ya ha sido aprobado.
como quien no pide permiso, sino que ocupa su lugar. La diferencia fue abismal. Sentí que algo se rompía, no afuera, sino adentro. Era como si mi espíritu, por fin, reconociera su posición. Y desde ese día, las cosas comenzaron a moverse, lentamente al principio, como un río que empieza a soltarse después de una gran sequía. Pero cada vez que lo volvía a declarar, con fe, con convicción, con identidad, ese río fluía con más fuerza. Y lo entendí. Ese salmo era una llave. Pero una llave sin mano no abre nada. Fui yo quien tuvo que tomarlo con intención, con fe, y girarlo en la cerradura correcta. Tú tienes esas mismas llaves. Están en tus manos. Pero si no las usas con el entendimiento correcto, seguirán siendo solo palabras en una página. Por eso es tan importante que no leas este mensaje como un contenido más. Léele con el Espíritu. Porque este salmo no fue escrito para informarte, pues fue escrito para transformarte. Y esa transformación comienza con tu boca, con tu postura, con tu decisión de tomar autoridad sobre lo que Dios ya te entregó. No se trata de repetirlo mecánicamente, se trata de alinearte con su esencia. De comprender que cada palabra de ese salmo lleva un código de activación espiritual. Y ese código no responde a la lógica, responde a la fe. Porque hay puertas que no se abren con llaves físicas, sino con declaraciones espirituales. Y este salmo tiene la estructura perfecta para eso. Habla de provisión, de guía, de abundancia, de paz. Pero lo más importante, habla de certeza. Y eso es lo que necesitas hoy. Certeza. Porque la fe tambaleante no activa nada. Pero la fe que se planta como un árbol firme en medio del desierto, esa fe sí produce milagros. Así que antes de pronunciar este salmo, tienes que estar dispuesto a creértelo, a asumir que lo que dice no es una metáfora para otros, sino una verdad para ti. Porque si tú no lo crees, nadie puede activarlo por ti. Este salmo es personal, es íntimo, es tuyo, y solo tú puedes ponerlo en marcha. Piensa por un momento en cómo funcionaría esto si lo aplicaras cada día. Imagina que al despertar, en lugar de permitir que la ansiedad ocupe tu mente, decides declarar este salmo en voz alta. No desde la desesperación, sino desde la autoridad. No como quien espera que algo pase, sino como quien sabe que algo ya se movió en lo invisible. Porque cuando tú hablas con esa certeza, el mundo espiritual reacciona. Y lo hace porque reconoce la voz de un hijo que ha descubierto quién es. Esa es la gran diferencia. Muchos oran como mendigos espirituales. Pero cuando tú declaras este salmo como heredero, como alguien que no está implorando limosnas del cielo, sino activando herencias legítimas, todo cambia. Porque el cielo responde a la identidad, no a la lástima. Y cuando tú entiendes que lo que está escrito fue diseñado para ti y lo proclamas como tuyo, entonces esa palabra se hace carne, se hace vida, se hace movimiento. Hay cosas que llevan años esperando tu voz, puertas que no se han abierto porque has hablado desde la escasez, desde la duda, desde el cansancio. Pero hoy tienes la oportunidad de hablar diferente, de decirle a tu alma, ya no vamos a actuar como huérfanos, vamos a actuar como hijos, como herederos, como canales de bendición. Porque este salmo no es una promesa lejana, es una realidad que necesita tu fe para activarse. Y quiero que veas esto con claridad. Cada vez que declaras una palabra de poder, algo en el cielo se alinea. Pero cuando repites ese mismo decreto cada día, con intención, estás labrando una nueva atmósfera. Estás reprogramando tu mente, tu corazón, tu energía espiritual. No es magia, es orden, es autoridad, es diseño. Este salmo fue escrito por alguien que entendía lo que era caminar con Dios, que sabía que, aunque el valle existiera, la presencia de Dios podía convertirlo en territorio seguro. Que aunque el enemigo se presentara, Dios podía preparar mesa delante de él. Que aunque la escasez fuera real afuera,
La provisión era más fuerte adentro. Esa es la clave. No se trata de lo que ves, se trata de lo que crees. Porque si esperas que tu entorno cambie para declarar abundancia, seguirás atado a la escasez. Pero si te atreves a proclamar abundancia en medio del vacío, entonces verás cómo todo comienza a responder a esa palabra. Recuerdo cómo, durante una temporada larga, cada vez que veía mi cuenta bancaria, mi corazón se apretaba. Era como si esa cifra pequeña hablara más fuerte que mi fe. Pero un día, decidí hacer algo radical. Dejé de mirar los números y comencé a mirar la promesa. Cada mañana declaraba este salmo, aunque no hubiera señales externas, aunque nada hubiera cambiado aún. Pero mi espíritu sí cambió, y eso fue suficiente para comenzar a mover lo demás. Porque cuando lo interno se alinea, lo externo no puede resistirse. Y aquí está el punto clave. Este salmo no se activa por recitación, se activa por convicción. Y la convicción se cultiva en el silencio, en la intimidad, en ese lugar donde estás tú y Dios, sin público, sin máscaras, sin pretensiones. En ese lugar donde puedes llorar, vaciarte, quebrarte, pero también levantarte con fuego, con determinación, con la certeza de que no estás repitiendo un texto bíblico más. Estás pronunciando un decreto eterno. Y quiero que hagas algo desde hoy. Cada vez que sientas que algo se estanca, que algo no fluye, que una puerta se cierra, en lugar de desesperarte, declara este salmo. No como quien intenta calmarse, sino como quien va a la guerra espiritual con palabras que el enemigo no puede resistir. Porque este salmo no solo trae paz, trae dirección, empoderamiento, activación. Hazlo parte de ti. Escríbelo. Pégalo en tu espejo. Grábalo en tu teléfono. Hazlo tu declaración diaria. Y cada vez que lo digas, recuerda que no estás hablando solo. Hay ángeles que escuchan. Hay códigos que se activan. Hay estructuras que tiemblan. Porque el poder no está solo en las palabras, está en la fe con la que las sueltas. Y si esa fe es real, el resultado también lo será. Este es el momento en que dejas de hablar desde la carencia, desde el miedo, desde la historia vieja. Este es el momento en que tomas tu voz, tomas tu herencia y la pronuncias con poder. Porque el salmo no está dormido, solo estaba esperando que tú despertaras. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando estás por avanzar, algo invisible se interpone? No un obstáculo físico, no una persona, algo más sutil, más profundo. Es como si una energía contraria se activara cada vez que te atreves a soñar más allá de lo suficiente. Cada vez que decides romper el ciclo, cada vez que te levantas y dices, quiero algo mejor. Esa resistencia no es producto de tu imaginación, es real. Y es muy probable que lleve años alimentándose de tu cansancio, de tu duda, de tu costumbre de rendirte justo antes del cambio. Lo que nadie dice abiertamente, lo que muchos intuyen pero no logran poner en palabras, es esto. Hay sistemas, estructuras, mentalidades y hasta voces espirituales que necesitan que sigas pensando pequeño. Que sigas creyendo que la pobreza te hace más espiritual, que la escasez es parte del plan, que conformarte es humildad. Porque mientras creas eso, serás controlable, predecible, fácil de silenciar. Y aquí está la verdad que pocos quieren que descubras. Hay fuerzas que se alimentan de tu resignación, de tu silencio, de tu rutina, de tu cansancio. Porque mientras estás agotado sobreviviendo, no tienes energía para preguntarte si hay algo más, si fuiste hecho para más, si realmente existe una forma divina de vivir sin miedo, sin escasez, sin ese peso que llevas en el alma cada vez que cuentas el dinero antes de pagar algo. Pero hoy esa resistencia empieza a fracturarse, no por una emoción, por una revelación. Porque lo más peligroso para esas fuerzas no es tu motivación, es tu conciencia.
Cuando un ser humano despierta y dice, esto que estoy viviendo no es lo que Dios pensó para mí, ahí comienzan a temblar. Porque ese despertar te hace impredecible, te hace libre, te hace inmanejable para cualquier sistema que se nutra del conformismo. Y no estoy hablando de teorías. Estoy hablando de realidades que operan todos los días en tu mente, en tu entorno, en tu atmósfera espiritual. Ideas implantadas desde la infancia. Narrativas que escuchaste 1000 veces. Frases que te repitieron como verdades absolutas. El dinero es sucio. Los ricos no entrarán al cielo. Mejor pobre pero honrado. No nacimos para eso. ¿Te das cuenta del veneno envuelto en piedad? Esas frases no te formaron, te condicionaron. ¿Serio? Porque mientras pensabas que estabas siendo humilde, en realidad te estaban desactivando. Mientras creías que eras obediente, estabas bajando la cabeza ante la escasez como si fuera una autoridad. Y aquí está el gran giro. La escasez no es autoridad. Es una anomalía. No forma parte del diseño original. Es una consecuencia. Una distorsión. Algo que solo puede sobrevivir si tú decides tolerarlo un día más. Por eso este salmo incomoda. Porque no solo habla de provisión, habla de autoridad, de mesa servida en presencia de enemigos, de copa rebosante, de bienes y misericordia persiguiéndote. Ese tipo de lenguaje espiritual desarma estructuras internas que llevas años construyendo con ladrillos de resignación. Por eso tantos lo evitan. Por eso nadie quiere que entiendas su poder. Porque en cuanto lo declares con revelación, la atmósfera cambia. Y cuando la atmósfera cambia, ya no pueden manipularte igual. Ya no aceptas lo mismo. Ya no te conformas con lo justo. Ya no caminas cabizbajo, pidiendo permiso para existir. Empiezas a ocupar el lugar que te corresponde. No como quien exige, sino como quien sabe que fue autorizado desde el cielo para administrar bendición en la tierra. Pero no esperes aplausos, no esperes que todos lo entiendan. Porque cada vez que decides levantarte en tu verdadera identidad, activas una guerra invisible. No porque seas conflictivo, sino porque te atreves a romper el patrón, a romper las cadenas, a hablar distinto, a pensar distinto, a esperar más, a soñar más. Y eso incomoda a los que han aprendido a sobrevivir en su prisión cómoda. Hay personas que han vivido tanto tiempo en la escasez, que el simple hecho de verte prosperar los confronta. No por envidia, sino porque les recuerda que también podrían haberlo intentado. Pero prefirieron el miedo. Y no todos están listos para reconocer eso. Por eso te atacarán, te juzgarán, te llamarán materialista, orgulloso y desviado, pero no es personal. Es espiritual. Es resistencia. Y la única forma de vencerla es mantenerte firme en tu convicción. Tu llamado a la abundancia no es una tendencia, es parte de tu ADN espiritual. Y cuando despiertas a esa verdad, cuando abrazas esa realidad, todo el infierno tiembla. No porque vayas a destruirlo con tus palabras, sino porque al fin dejaste de destruirte con tus pensamientos. Porque rompiste el pacto silencioso que hiciste con la escasez cada vez que dijiste, esto es lo que hay. No es lo que hay. Es lo que toleraste. Es lo que te enseñaron a aceptar. Es lo que creíste que merecías, pero ya no más. Hoy lo nombras, lo enfrentas y lo desactivas. No por tus fuerzas, sino por la palabra. Por ese salmo que empieza a hacer eco en tu interior como una campana que despierta todo lo dormido. Porque cuando esa palabra entra, no se acomoda. Limpia, corta, separa, alinea. Y aquí entra algo profundo. Este salmo no solo expone la mentira, también revela el plan de que seas guiado, cubierto, proveído, rodeado de bien. El plan de que no vivas huyendo del fracaso, sino avanzando hacia tu propósito. Y eso trastoca todo sistema construido para mantenerte pequeño. Porque el propósito necesita recursos. Y el enemigo sabe que si descubres esto, dejarás de pedir permiso.
y comenzarás a ocupar territorio. Por eso, todo lo que te ha pasado hasta ahora tiene un sentido. No fue casualidad, fue preparación. Porque no puedes hablar con autoridad sobre algo que nunca enfrentaste. Y tú has enfrentado la escasez. La has conocido de cerca. Has sentido su peso, su vergüenza, su silencio. Pero también has sentido dentro de ti que eso no puede ser el final. Y tenías razón. Este es el principio. El principio de una nueva mentalidad. Una donde ya no aceptas la mediocridad disfrazada de espiritualidad. Una donde el éxito no te aleja de Dios, sino que lo glorifica. Una donde la prosperidad no es vanidad, sino herramienta. Una donde hablar de provisión no es vergonzoso, sino necesario. No estás solo en esta batalla. Dios te ha estado formando. Ha estado preparando tu espíritu para este momento. Y aunque las fuerzas que te rodeaban se beneficiaban de tu debilidad, Él se mantuvo en silencio solo para fortalecerte, para que el día que decidieras despertar, no lo hicieras como alguien confundido, sino como alguien imparable. Ahora te toca. No esperar, no ver si funciona. Te toca posicionarte, hablar como quien sabe, pensar como quien cree, decidir como quien ha entendido. Este salmo será tu espada, tu escudo, tu punto de quiebre. No porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque tú has decidido volver a creer en lo que Dios dijo de ti. Y créeme, eso lo cambia todo. Durante mucho tiempo pensé que lo que me faltaba era dinero, que si tan solo lograba aumentar mis ingresos, resolvería todos mis problemas, que el dolor desaparecería, que la frustración bajaría, que el respeto que anhelaba llegaría con una cuenta bancaria más grande. Viví años con esa idea, sin saber que estaba corriendo detrás de una sombra, y cuanto más me esforzaba, más me alejaba de lo que verdaderamente necesitaba. No era el dinero, era el valor. No el valor del mercado, no el valor que otros me daban. El valor que yo mismo me negaba. Porque antes de que el mundo te respete, necesitas respetarte. Antes de que el mundo te pague, necesitas creer que lo que tienes vale. Y eso, nadie te lo enseña. Te enseñan fórmulas para crecer financieramente, pero no te enseñan a mirar dentro y ver si lo que tienes dentro puede sostener lo que estás pidiendo afuera. Recuerdo la sensación exacta de tener que hablar en una sala llena de personas exitosas. Tenía ideas, tenía visión, pero por dentro me sentía pequeño. Me preguntaba si lo que decía realmente tenía peso, si alguien iba a tomarme en serio. Porque cuando tú mismo dudas de tu valor, el mundo lo percibe. Y no importa cuántas oportunidades se presenten, si no te crees digno de recibirlas, las sabotearás. Y ahí estaba la raíz de todo. No en la economía, no en los contactos, no en el sistema. Estaba en cómo me hablaba a mí mismo cuando nadie me escuchaba, en cómo me miraba al espejo sin reconocer quién era, en cómo me encogía emocionalmente frente a lo grande, como si no me correspondiera. Y el verdadero problema no era que el mundo me dijera no, era que yo ya me lo había dicho tantas veces que su rechazo no dolía. Confirmaba lo que creía. Hasta que un día algo cambió. Y no fue porque llegó dinero. Fue porque tomé una decisión radical. Dejar de pedirme perdón por existir. Empecé a trabajar más en mi valor que en mi ingreso. Empecé a corregir mi lenguaje interno. Empecé a hablarme como alguien que estaba siendo preparado, no castigado. Y poco a poco, la atmósfera cambió. Porque cuando tú cambias la forma en que te ves, todo a tu alrededor comienza a verte diferente también. Este salmo que estás a punto de activar no es solo una llave de prosperidad exterior. Es una semilla de dignidad interior. No puedes repetirlo con fe si no crees que mereces lo que estás declarando. No puedes proclamar bendición si por dentro todavía sientes que no eres suficiente. El salmo te habla como heredero,
Pero si tú sigues actuando como mendigo emocional, el mensaje se pierde. No porque no funcione, sino porque no puede echar raíces en tierra insegura. Por eso, antes de repetirlo una vez más, necesitas una conversación contigo mismo. Una honesta. Una de esas que duelen. Preguntarte si de verdad crees que mereces una vida mejor. No por comparación, no por ego, por diseño, por propósito. Porque cuando entiendes que no estás en esta tierra solo para sobrevivir, empiezas a caminar diferente. Y ese caminar diferente hace que cosas distintas se acerquen a ti. El dinero es una consecuencia, no un origen. Pero lo que origina todo, lo que desata lo visible, es cómo te posicionas ante la vida, con miedo o con valor. Y el valor no es gritar fuerte ni mostrar poder. El valor es lo que te sostiene cuando nadie te aplaude, cuando todo va lento, cuando sientes que estás solo. Es seguir sembrando aunque no veas fruto. Es declararte valioso aunque el mundo aún no lo haya notado. Y cuando eso se establece dentro de ti, el salmo cobra sentido, porque ya no lo dices para convencer a Dios, lo dices porque estás convencido tú. Y esa es la verdadera activación, la que no espera señales para moverse, la que se mueve y crea señales, la que no duda de lo que viene, porque ya se siente respaldada desde lo invisible. Tu valor interior será siempre el límite de tu manifestación exterior. Por eso, antes de orar por aumento, ora por identidad. Antes de pedir por puertas abiertas, pide por una mente fortalecida. Antes de clamar por milagros, permite que tu alma se reconcilie contigo mismo, porque si tú no te reconoces, nada afuera podrá reconocerte. El mundo no necesita más gente con dinero, necesita más gente con propósito, con identidad, con carácter. Y tú estás siendo formado para eso, para ser fuente, para ser luz, para administrar riqueza sin que la riqueza te robe el alma. Pero todo empieza dentro, todo empieza con valor. Ese valor que ya está en ti, solo necesita ser despertado. Hay momentos en los que lo único que tienes es una palabra. Todo lo demás parece en contra. Tus ojos no ven señales, tus bolsillos están vacíos, tus circunstancias gritan lo opuesto. Pero en medio de todo eso, hay algo más profundo que se mueve. Algo que no depende de lo que puedas contar, medir o tocar. Una convicción silenciosa, pero firme. Una certeza que no se puede explicar con lógica, pero que arde por dentro como si el futuro ya estuviera escrito. Y lo está. Porque Dios no improvisa. La provisión no nace en el momento que tú la necesitas. Fue preparada mucho antes. El problema no es si existe. El problema es si puedes verla antes de que se manifieste. Si puedes caminar hacia ella sin evidencia, con la misma seguridad de alguien que ya la tiene. Si puedes mantenerte firme cuando todo dice que no, solo porque una promesa interior te sigue susurrando que sí. Eso es lo que este salmo viene a despertar. Visión en medio del silencio. Fe en medio del vacío. Movimiento en medio de la quietud. No para que esperes algo mágico, sino para que actives lo que ya fue establecido. Porque cada vez que lo declaras, no estás esperando que Dios haga algo nuevo. Estás alineándote con algo que Él ya hizo. Pero para entrar en eso, necesitas más que esperanza. Necesitas ojos nuevos. No los físicos, los del alma. Porque la escasez no solo es falta de dinero, también es falta de visión. La gente que más rápido se rinde no es la que menos tiene, es la que menos ve, la que dejó de imaginar, la que dejó de construir por dentro, la que enterró sus planos porque afuera no había materiales. Ahí comienza la verdadera pobreza. Por eso, cuando este salmo habla de pastos verdes, de reposo, de abundancia, no lo dice como descripción de lo que ves ahora. Lo dice como mapa de lo que puedes alcanzar si decides confiar en el trayecto. Porque si solo crees en lo que ya está manifestado, no estás caminando por fe, estás caminando por vista. Y lo que transforma una vida no es la vista, es la visión.
La visión es lo que te hace hablar como bendecido cuando todavía estás en el proceso. Es lo que te permite dar gracias antes de ver resultados. Es lo que te empuja a levantarte cada día con la seguridad de que tu entorno no es tu destino. Que lo que hoy parece estático ya fue ordenado en lo invisible. Que hay movimiento aunque tus ojos aún no lo detecten. Y ahí es donde este salmo cobra vida. No porque te prometa riquezas instantáneas, sino porque te entrena para ver cómo ve el cielo. Te forma en la fe que camina, aunque el suelo aún no se ha formado bajo tus pies. Te prepara para sostener la abundancia cuando llegue, porque aprendiste a verla antes que a tocarla. Muchos pierden su bendición por no tener esta visión, porque abandonan en el momento exacto donde el cielo ya había enviado la respuesta, porque no supieron sostener el proceso, porque creyeron que la espera era una negación, cuando en realidad era una alineación. Y en ese punto, el enemigo trabaja con fuerza, en la impaciencia. Porque si logra apagar tu visión, te apaga a ti. Pero cuando hay visión, nada puede detenerte. El rechazo no duele igual. La falta no pesa igual. La espera no desespera igual. Porque sabes que no estás detenido, estás siendo preparado. Y cuando entiendes eso, no necesitas evidencia. Solo necesitas mantenerte firme. Seguir. Avanzar. Porque sabes que ya fue preparado. Es como caminar hacia una habitación cuya puerta aún no se abre. Pero tienes la llave. Esa llave es la palabra. Es el salmo. Es la declaración que haces en voz alta no porque todo sea perfecto, sino precisamente porque aún no lo es. Porque el acto de declarar lo que crees abre lo que aún no se ha visto. Eso es visualizar desde los pies del Espíritu. No imaginar un sueño vacío, sino alinearte con una verdad superior. Con un plan que te incluye, aunque todavía no lo entiendas todo. Con una promesa que está en marcha, aunque los relojes de esta tierra no lo reflejen aún. Y en ese tipo de visualización no hay espacio para la duda crónica, solo para la convicción establecida. Y esa convicción no viene sola, se cultiva, se fortalece cada vez que te niegas a hablar desde la derrota, cada vez que decides repetir lo que Dios dice, aunque tu mente aún esté peleando con preguntas. Cada vez que eliges creer por encima del cansancio, eso también es adoración, eso también es obediencia. Por eso, este salmo no es un simple texto bonito. Es una herramienta para reconstruir tu interior, para abrir tus ojos internos, para hacerte ver la abundancia antes de que se presente, para convertirte en alguien que camina con visión, no con ansiedad, que actúa desde la certeza, no desde la necesidad. Y cuando llegas a ese punto, nada te detiene. Porque aunque aún no lo tengas en la mano, ya lo tienes en el espíritu. Y si lo tienes ahí, es solo cuestión de tiempo para que también se manifieste afuera. Hay quienes declaran bendición con fuerza, pero siguen caminando como si estuvieran malditos. Hablan de fe, pero viven de excusas. Proclaman abundancia, pero sus acciones son pequeñas, desordenadas, desconectadas del cielo. Como si bastara con repetir un salmo para que todo se acomode, sin comprender que la verdadera activación ocurre cuando tus pasos empiezan a decir lo mismo que tu boca. Porque no hay fe real sin obediencia práctica. La fe sin movimiento es ruido. Declarar promesas mientras se ignora el llamado a actuar es como sembrar en tierra seca y esperar cosecha. La obediencia no es un detalle menor, es la condición que sostiene la bendición. Lo que abre la puerta es el salmo, pero lo que te permite cruzarla es tu obediencia. Y ahí muchos tropiezan. No se trata solo de decir, Dios me bendecirá. Se trata de preguntar con humildad, ¿qué pasos debo dar hoy para alinearme con lo que Dios ya quiere darme? Porque el cielo no funciona por lástima, funciona por principios. Y uno de esos principios es claro. No se activa una promesa que no estás dispuesto a sostener con responsabilidad. La provisión no llega solo por fe, llega por obediencia.
Y no es obediencia mecánica, religiosa, impulsada por miedo o presión. Es esa obediencia profunda que nace del amor, que entiende que lo que Dios dice no es para limitarte, sino para protegerte, no para quitarte, sino para prepararte. Porque a veces el retraso en la bendición no es una prueba de fe, es una oportunidad de madurez. Es el cielo diciéndote, todavía no, porque aún no sabes cómo manejarlo. Y ahí se define todo. Hay quienes se ofenden y se alejan, y hay quienes se ajustan, se ordenan, se preparan. No esperan que el milagro llegue para comenzar a vivir como bendecidos. Viven como bendecidos porque entienden que eso es parte de la obediencia. Moverse como si ya lo tuvieras, aunque aún no esté en tus manos. No como ilusión, sino como preparación. Muchos quieren la mesa servida, pero no están dispuestos a preparar el terreno. Quieren el aceite rebosando, pero no han aprendido a cuidar ni una gota. Quieren que la bondad y la misericordia los persigan, pero no han sembrado fidelidad ni integridad en lo privado. Y ahí es donde el Salmo no solo debe ser leído, debe ser vivido. Cada línea es un llamado a actuar diferente, a descansar, pero también a caminar, a confiar, pero también a decidir, a declarar, pero también a ordenar tus pasos. Porque la fe sin estructura es entusiasmo sin destino. Y Dios no bendice el desorden, bendice el proceso, bendice el compromiso, bendice a quien, aún sin ver resultados inmediatos, sigue construyendo. Esa es la obediencia que transforma. No la que espera condiciones perfectas, sino la que trabaja con lo que hay, sabiendo que lo poco en manos obedientes siempre se multiplica. No porque sea mucho, sino porque fue ofrecido con fe. Esa actitud es la que cambia destinos. Porque cuando Dios ve que puede confiarte lo pequeño, te empiezan a abrir lo grande. Y aquí es donde el Salmo vuelve a cobrar fuerza. No como una promesa decorativa, sino como una guía de acción. Si dice que nada te faltará, eso no significa que no trabajarás. Significa que trabajarás con confianza. Si dice que tu copa rebosa, no es para que te acomodes, sino para que aprendas a derramar. Si dice que serás guiado por sendas de justicia, es porque habrá momentos donde tu obediencia te llevará por caminos que otros no entenderán. Pero ahí es donde se construye la bendición real. Cuando sigues caminando, aunque parezca que todos se adelantaron, cuando eliges lo correcto, aunque sea más lento, cuando decides sembrar generosidad, aunque tú también estés esperando cosecha, eso es obediencia. Y la obediencia es el lenguaje que activa lo que la fe declara. Por eso, si este salmo ha empezado a tocarte, si sus palabras ya no te suenan ajenas, si algo dentro de ti ya no puede volver a vivir con el mismo desorden, entonces estás listo. Listo para comenzar a actuar, no a esperar señales, no a preguntar cuántos pasos faltan. Estás listo para moverte sin ver, para decidir sin tenerlo todo resuelto, para obedecer sin saber cómo va a terminar, porque ahí es donde todo cambia. La bendición no necesita explicación, necesita espacio. Y ese espacio se crea cuando decides vivir con orden, con fe y con acciones que le dicen al cielo: estoy listo para recibir lo que ya me pertenece. No por derecho, sino por decisión, por integridad, por obediencia. No basta con declarar que Dios es tu pastor. Tienes que vivir como alguien que ha soltado el control y confía en la dirección. No basta con decir que tu copa rebosa. Tienes que aprender a cuidar lo que ya tienes. No basta con decir que no temerás. Tienes que avanzar aunque todavía tengas miedo. Esa es la obediencia que abre puertas. Y esa obediencia es la prueba más grande de que estás listo para prosperar. El error más común es pensar que el poder está en las palabras mismas, como si bastara con recitar un texto para cambiarlo todo. Pero las palabras sin terreno fértil son solo sonido. Puedes repetir este salmo 1000 veces, pero si tu interior no está listo, no se costa.
listo, no verás fruto. Porque el salmo no es una fórmula mágica, es semilla. Y como toda semilla, su poder depende completamente del tipo de tierra donde cae. Y aquí es donde entra la verdad más dura de todas. Tú eres ese terreno. No tu familia, no tu entorno, no tus circunstancias. Eres tú. Tu mente, tu corazón, tu actitud, la forma en que procesas lo que vives, la forma en que recibes lo que Dios te dice. Todo eso es tierra. Y si la tierra está endurecida por la amargura, contaminada por la queja o seca por la desesperanza, entonces por más poderosa que sea la semilla, no dará fruto. Este salmo tiene poder, tiene promesa, tiene dirección. Pero si cae en tierra que no ha sido removida, preparada, limpiada, entonces no puede echar raíz. Y esa es la razón por la que tantas personas declaran bendición, pero siguen sin ver resultados. Porque no se trata solo de qué dices, sino desde dónde lo dices. La semilla no negocia, hace su parte siempre, pero espera que la tierra haga la suya. Y hacer tu parte no significa esforzarte para merecer algo. Significa permitir que tu interior se vuelva fértil, que tu mente se desintoxique de creencias que ya no te sirven, que tus emociones suelten lo que llevan reteniendo, que tu boca deje de maldecir lo que Dios quiere bendecir. Esa es la labranza profunda, la que nadie ve, la que no se nota de inmediato, pero que lo cambia todo. Porque hay algo que sucede en lo invisible cuando tú decides cuidar el terreno de tu vida. Las cosas comienzan a responderte diferente, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque ya no estás sembrando en frustración, sino en propósito. Ya no estás hablando desde la necesidad, sino desde la identidad. Y eso transforma el ambiente. La semilla de este salmo no fue escrita para usarse en momentos de desesperación únicamente. Fue diseñada para formar una mentalidad, una visión, una postura. Cada palabra dentro de él te recuerda quién eres, qué te pertenece y cuál es tu fuente. Pero si tu alma aún está llena de duda, comparación, vergüenza o enojo, esa semilla no puede florecer como fue diseñada. Lo que activa su poder es el terreno dispuesto. El terreno que ya no reacciona con miedo ante los procesos, sino con madurez. Que ya no se compara con otros terrenos, sino que se enfoca en nutrirse cada día. Que ya no necesita que todo se vea perfecto para seguir sembrando. Ese terreno es el que ve fruto. Por eso no se trata de repetir, se trata de absorber. De permitir que cada frase del salmo penetre tu tierra interior hasta ablandarla, sanarla, prepararla. Porque el fruto que estás esperando no depende de una nueva palabra. Depende de un nuevo tú. Uno que ya no guarda raíces de incredulidad. Uno que se atreve a recibir sin resistencias. Uno que entiende que la prosperidad no cae del cielo como una lotería, sino que nace desde dentro como una cosecha. El terreno fértil no es el que lo tiene todo resuelto. Es el que está dispuesto a remover lo que ya no sirve, dispuesto a exponerse a la luz, dispuesto a permitir que lo profundo sea confrontado, dispuesto a cambiar. Porque quien no cambia, se endurece. Y cuando la tierra se endurece, ninguna promesa logra echar raíz. El salmo que estás recibiendo no vino a decorarte, vino a transformarte. Pero solo puede hacerlo si tú decides abrir tu terreno. Si decides dejar de proteger esas zonas que has mantenido cerradas por miedo, por vergüenza, por desilusión. Porque no importa cuántas veces hayas fracasado antes, si hoy decides preparar tu tierra, la semilla responderá. Y ese es el milagro. No tienes que producir el fruto, solo tienes que permitir que se forme. Esa es la verdadera fe. La que no se obsesiona con resultados, sino que cuida el proceso. La que no corre buscando pruebas, sino que riega cada día con certeza. Porque sabe que si la tierra está lista y la semilla ha sido plantada, el fruto es inevitable. Así que no te enfoques en el cuándo, enfócate en el cómo.
cómo estás viviendo, cómo estás pensando, cómo estás hablando. Porque eso define la calidad de tu terreno. Y la calidad de tu terreno define la magnitud de tu cosecha. Este salmo es una semilla viva, pero no puede hacer nada sin ti. No porque le falte poder, sino porque tú fuiste parte del diseño. La semilla fue hecha para tierra, y la tierra eres tú. Llegaste hasta aquí por algo, porque muy dentro de ti sabías que había algo más, una verdad que había estado escondida entre las voces que te enseñaron a vivir con poco, a esperar lo justo, a conformarte con migajas cuando fuiste diseñado para banquetes. Lo sentiste aunque nadie lo confirmara. Lo intuiste aunque no tuvieses pruebas. Y esa sospecha interior que te acompañó tanto tiempo hoy, por fin encontró voz en estas palabras. Este salmo no es solo una promesa que suena bonito. Es una declaración de guerra contra todo lo que quiso robarte el derecho a vivir en plenitud. Contra todo lo que domesticó tu espíritu. Contra todo lo que redujo tu identidad a sobrevivir. No se trata solo de riquezas o posesiones. Se trata de reclamar tu posición. Se trata de recordar quién eres, de volver a caminar como alguien que ya no pide permiso para prosperar, sino que honra a Dios prosperando. Porque cuando te alineas con lo que Él ya preparó, todo empieza a cambiar. Primero por dentro, luego afuera. No será de un día para otro, pero cada paso que des con convicción romperá cadenas que llevaban años firmes. Cada vez que declares este salmo no como quien espera un milagro, sino como quien ya vive en uno, el terreno responderá, la atmósfera responderá, tú responderás diferente. Y ese cambio interior moverá lo que parecía inamovible. No es casualidad que pocos hablen de esto. No es casualidad que te hayan dicho que mejor no lo creas, que no te ilusiones, que Dios no está en esas cosas. Pero aquí estás, enfrentando lo que muchos evitan, rompiendo paradigmas, atreviéndote a declarar una palabra que por años te hicieron sentir lejana. Este salmo era tuyo desde el principio. Solo faltaba que lo activaras desde un lugar nuevo. Tu corazón restaurado, tu mente renovada, tu espíritu despierto. Así que sí, el camino será diferente de ahora en adelante, porque tú serás diferente. Y cuando tú cambias, lo que te rodea ya no tiene poder para determinar tu futuro. La escasez dejará de ser identidad y pasará a ser una estación superada. La fe ya no será una teoría, será la manera en que caminas. Y esta palabra que hoy se plantó en ti no será un recuerdo, será tu raíz. Gracias por llegar hasta aquí con el corazón abierto. Gracias por permitirte creer otra vez. Gracias por permitir que este mensaje entrara donde casi nadie entra, en lo más profundo de tu proceso. Muchas gracias.